Hola amigos, seguramente os habréis hecho alguna vez la pregunta típica: ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? También podemos preguntarnos: ¿qué fue primero, las armas o la guerra? O lo que es lo mismo, ¿existen guerras porque hay armas o hay armas porque hay guerras? Vamos a ver todo esto y también qué tienen que ver las armas, el pan, las flores. Retrocedamos 2 millones de años, el Homo habilis andaba por la Tierra tratando de sobrevivir en unas condiciones muy duras. El alimento no era fácil de encontrar, eran nómadas, recolectores, cazadores, comían lo que podían por ahí, además estaban sometidos a enfermedades que no sabían curar, al ataque de fieras peligrosas, la mortalidad infantil era muy alta, lo tenían muy difícil. Lógicamente, no parece probable que en aquellos tiempos tuviera mucho tiempo para cultivar flores. Cuando encontraban un lugar en el que había frutos abundantes y podían estar allí durante un tiempo alimentándose con cierta facilidad, encima era fácil que apareciera otro grupo, otro clan, que pretendía arrebatarles ese territorio para alimentarse mejor ellos. Ahí se desarrollaba una lucha, seguramente a base de patadas, codazos, puñetazos, mordiscos, como podían, para quedarse con el pan, con el alimento. Y así se inventó la guerra. Claro, con el tiempo no tardaría mucho, algún espabilado, siempre hay algún listo en todas partes, que diría: anda, pues si cogemos una rama, hacemos una estaca, y con la estaca es más fácil atacar y defenderse que simplemente a puñetazos o a mordiscos. Y empezaron a emplear este tipo de instrumentos. Y así se inventaron las armas. Con el tiempo fueron mejorando y también pues a algunos se le ocurrió que cogías un buen pedrusco y lanzándolo pues podías abrirle la cabeza a otro a distancia sin que siquiera pudiera atacarte con su estaca. Así se fueron desarrollando las armas. La cosa siguió avanzando progresivamente y las luchas eran siempre permanentes. Ya hace 54.000 años se han encontrado restos que acreditan la existencia de arcos y flechas. Es un nuevo desarrollo de las armas. Claro, con estas armas también permitían cazar mejor. Este es quizá el primer ejemplo del uso pacífico de la tecnología militar. El arco y la flecha, que servía para matar enemigos, para hacer la guerra, también se empleaba para algo útil como era poder cazar. El progreso siguió avanzando y las guerras no terminaban nunca. Había pocas ocasiones en las que hubiera paz. La agricultura se inventó aproximadamente hace unos 12.000 años o así. Y ya pues algunos pueblos ya se hicieron sedentarios, se encontraron en tierras fértiles donde pudieron vivir bastante mejor, tenían más pan. Y al decir pan no nos referimos solamente a la comida, sino a todo lo que implica el bienestar. Más pan, más alimentos, mejores alimentos, más comodidades, más lujos incluso. Bueno, pues todo este bienestar implicaba ya el estar en una situación más estable. Pero siempre había otros grupos que pretendían quitarte lo que tú tenías, con lo cual la guerra permanecía de una forma constante. Y así fue ocurriendo. De hecho, por ejemplo, en los primeros imperios como Mesopotamia o Egipto, pues ahí había un gran desarrollo, sociedades hídricas, grandes cultivos, y ahí ya aparecían imperios importantes, el lujo, no más que ver las tumbas de los faraones. Ahí ya tenían tiempo de cultivar flores, pero no estaban sometidos también al ataque de otros que querían quitarles aquello, que les declaraban la guerra. Después el Imperio Romano, pues también llegaron a dominar toda la cuenca mediterránea, la gran parte de Europa, a base de las armas, a base de la guerra, de las conquistas. Y también pudieron al final dedicarse a vivir más cómodamente, porque ya tenían pan. Ya sabéis el lema aquel de los romanos: pan y circo. Pan para alimentarse y circo para divertirse. Pero ya que vemos la relación que existe entre las armas y las guerras, que evidentemente primero fueron el deseo de las guerras, y por eso aparecieron las armas, podemos preguntarnos: ¿y dónde entran las flores en todo este sistema? Las flores son el bienestar, la comodidad, el lujo. Cuando se tiene asegurado el pan, se empiezan a plantar flores. El Imperio Romano, los antiguos ciudadanos romanos vivían muy bien. Disponían de legiones que estaban repartidas por todas las fronteras del imperio y les mantenían a salvo de los ataques. Y ellos podían dedicarse a disfrutar de los espectáculos del circo o a relajarse en las termas romanas, hasta que llegaron los pueblos del norte de Europa, que tenían más hambre, que estaban
con menos comodidades, y acabaron con la antigua Roma. Después de la Segunda Guerra Mundial, al final, 1945, van a cumplirse ahora 80 años de paz en Europa y en Estados Unidos. Y en este tiempo se ha construido, sobre todo en Europa, un estado de bienestar inmenso. La paz ha permitido el desarrollo económico y también la creación de ese estado de bienestar que garantiza infinidad de cosas que no tienen garantizadas en la mayor parte del mundo. Pensiones de jubilación, subsidio de desempleo por enfermedad, atención médica gratuita en la mayoría de los casos, educación gratuita y obligatoria, reducción de jornada laboral, prohibición del trabajo a los menores de 16 años, subvenciones para todo tipo de cosas, para el transporte, para el cine, para los espectáculos, ayudas, salario mínimo vital. Bueno, pues hay una situación estupenda, maravillosa. El problema es que en Europa somos unos 450 millones de habitantes y el planeta tiene 8.000. Somos el 6% de la población mundial. Y descontando Estados Unidos, Canadá, Australia, en fin, algunos como Japón, países también muy desarrollados, la mayoría del planeta vive en situaciones muchísimo más precarias, más duras, tienen menos pan. Por otra parte, ¿cuánto se gasta Europa en defensa, en gastos militares? En 2024, unos 360.000 millones de euros, que es una barbaridad de dinero. ¿Os imagináis cuántos profesores se podrían contratar con ese dinero? ¿Cuántos hospitales se podría crear? ¿Cuánto se podría investigar en sanidad, en enfermedades, en medicina? 360.000 millones. Sin embargo, como se ha demostrado últimamente con los últimos cambios geopolíticos mundiales, la invasión de Rusia, el papel de Estados Unidos, de Irán, China, etc., Europa se está convirtiendo en un lugar vulnerable. Quizá no tengamos la seguridad de poder mantener este estado de bienestar sin más gasto de defensa. O quizás sí, porque hasta ahora disponíamos del paraguas de Estados Unidos que nos apoyaba, pero eso parece que con el nuevo gobierno norteamericano esto ha cambiado. Entonces la situación es compleja. ¿Cuál es la relación? ¿Tenemos demasiadas flores? ¿Tenemos suficiente pan? ¿Tenemos suficientes armas? Son muchas preguntas y aquí os dejo 3 finales para conocer cuál es tu opinión. ¿Crees que Europa debería reducir su gasto militar, mantenerlo o aumentarlo? Y si crees que debería reducirlo, ¿piensas que otras potencias, Irán, Rusia u otras, no aprovecharían esa debilidad del continente? Y al revés, si crees que hay que aumentar el gasto en defensa, ¿de dónde sacaríamos el dinero? ¿De dónde lo quitaríamos? ¿De las pensiones? ¿De gastos de sanidad? ¿De gastos de educación? ¿De servicios sociales? ¿De subvenciones varias? Y no me digas que del sueldo de los políticos, porque con eso, aunque los redujéramos a la mitad, eso no daría ni para comprar una fragata y un F-18. La verdad es que yo no tengo respuesta a estas preguntas, sobre todo la primera. Por eso te pido ayuda. Déjame en un comentario tu opinión. ¿Crees que habría que aumentar los gastos en defensa, reducirlos o mantenerlos?